Con las campanas que suenan desde el monasterio de Silos, comenzamos nuestro cuarto día de consagración a la Virgen María. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Iniciamos con una oración a la Virgen María. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como a pertenencia y posesión tuya. Amén. Hemos dicho que esta consagración la estamos dirigiendo muy especialmente a los niños y a toda la familia. Cuarto tema. María es reina de los corazones. De todo lo que hemos dicho precedentemente, San Luis María Griñón de Montfort concluye el porqué del valor de María como reina de los corazones. Él dice: María no podría ser la madre de todos los hombres si no tuviera un cierto derecho y dominio dado por Dios sobre las almas. ¿Y esto por qué? Pensémoslo por unos segundos. Porque el Padre Dios, habiéndole dado poder sobre su Hijo, primero poder porque la Virgen tuvo en sus labios la posibilidad y en su corazón de decir sí, ese fiat, esa aceptación de sí, acepto ser la madre del Verbo. Además, María tuvo sobre sí el dominio de la educación de Jesús, de sus cuidados más básicos, de su orientación originaria. Como decíamos el día de ayer, es la primera gran teóloga, la primera gran maestra. Y si esto lo tuvo en el orden natural, porque cuidó de Jesús, lo alimentó, primero con su leche virginal, y luego con el alimento sólido, con la educación, con los cuidados básicos en su vida social de sus primeros años de vida de Jesús. Esto también sucede en el orden sobrenatural. Esto hace que María también tenga este derecho y dominio sobre las almas de todos sus hijos adoptivos, que somos nosotros, hijos en el Hijo. Y esto la hace la reina de todos los bienes y gracias dados por Dios a los hombres, es decir, María reina de los corazones. Porque es que el reino de Jesucristo consiste en el reino de los corazones. Como decía el mismo Jesús, mi reino no es de este mundo. Y todo reino tiene un rey, que es Jesús. A Dios nadie lo ha visto, pero sí a Jesucristo su Hijo y Dios mismo. Es la segunda persona del Dios, único. Por lo tanto, es la persona visible
de Dios. Misterio incomprensible que apenas podemos ligeramente vislumbrar. Recuerdo una clase en donde el profesor preguntaba a sus alumnos: ¿quién ha entendido el misterio de la Santísima Trinidad? Tres personas distintas, pero cada una Dios, y todas ellas un solo Dios, porque Dios es uno. Y entonces, pues un grupo grande de alumnos levantaban la mano, y entonces el profesor decía: pues están todos los que han levantado la mano que decís entender el misterio para la prueba que desarrollaremos más adelante, la prueba académica. Estáis todos suspendidos. ¿Cómo?, preguntaban los alumnos. Porque es que es un misterio. Si lo comprendéis totalmente, como decís, dad muestra de que no sabéis nada, de que no habéis entendido nada. Y como dicen los monjes gregorianos de Silos, en el latín: cómo necesario nos es Dios, Cristo, para la gracia. Y así todo reino también tiene una reina, y es María. Podemos rechazar a esta reina y luego pretender vivir en este reino. ¿Cómo vivir sin esta reina de los corazones? Y continuamos. María es necesaria a los hombres. Esta necesidad debe ser entendida, porque si Dios voluntariamente ha querido que la Virgen le fuese necesaria para su plan de salvación, pues cuánto más será necesaria a los hijos para los cuales ha predicado, ha desarrollado, ha desplegado la salvación. Muchos son los sabios que han hablado sobre esta necesidad de María para los hombres, como San Agustín, San Bernardo, Santo Tomás, San Buenaventura. Han dicho que la devoción a María, una devoción y no adoración, porque solo a Dios se le rinde adoración, esta devoción a María es necesaria para la salvación. El mismo Ecolampadio dice: es signo infalible de reprobación, y yo añadiría de desconfianza, el no tener estima por tan excelsa madre. Llega a decir, inclusive, Ecolampadio, hasta signo de condenación. Palabras de él. Y entonces lo contrario también arroja luces. Es signo de cercanía, de salvación y de predestinación al cielo los que amorosamente entran en esta devoción a la Reina de los corazones. Y esto nos recuerda cómo ha ayudado a la devoción de María en momentos terribles de ateísmo, de comunismo, y me viene a la mente
La Vendée, esa ciudad francesa que enmarcó la Revolución Francesa, en donde se formaron la Congregación de los Sagrados Corazones de Jesús y de María y de la adoración perpetua al Santísimo Sacramento del altar, con el padre José María Cudrin, fundador de esta misma congregación, y que alrededor de 1780, 90, pues permitió esa defensa de la fe y sobre todo ese punto de anclaje para la vida eterna. ¿Cuántos tuvieron la fuerza de luchar y de defender su fe? ¿Cuántos seminarios se cerraron? ¿Cuánta gente perseguida? Y sin embargo estaba María. Allí estaba María. ¿Y quién infundía en los corazones ese fuego y ese ardor hacia Jesús? María, la Madre, la Reina de los corazones. Cuán necesaria es esta consagración en estos tiempos difíciles que estamos atravesando en el 2020, frente a tantas opciones que se nos presentan y tanta incertidumbre. Por lo tanto, que María, en unión con Jesús, prepare nuestros corazones para la vida eterna. Y la vida eterna se prepara aquí, en la tierra. Me venía una imagen gráfica de un gran jardín. En ese gran jardín podemos encontrar plantas que están totalmente secas, otras que no han dado fruto, y otras lozanas, llenas de belleza, de lozanía, que fructifican, verdes, aromáticas. Pues esto sería el salto a la eternidad. El salto a la eternidad se prepara aquí, dependiendo de este amor a Jesús, que viene aumentado con la devoción a su madre, se abona a esta tierra. Y estas flores, según distintos estados del alma, saltan a la eternidad, según los estados desarrollados en la tierra. Prácticas de preparación. Nos ponemos en presencia de Jesús de la mano de María. Y con este Santo Espíritu de los monjes gregorianos, que le pedimos que venga y nos ayude a pedir la gracia de tener un deseo grato a los ojos del Señor y de tener como fin único de nuestras elecciones la vida eterna, sin dejarnos seducir por el espíritu del mundo. Reflexión sobre el ambiente mundano. ¿Y en qué consiste este mundo que nos lleva a mundanizarnos? Es un mundo que exige que nos entreguemos a los placeres, a las diversiones, pero diversiones y placeres inmorales, películas inapropiadas, bailes inapropiados, teatros, playas inapropiadas, piscinas inapropiadas, modas indecentes, conversaciones torpes, cuentos e historias procaces, audaces,
en la búsqueda de la pérdida de la inocencia de nuestros pequeños. Frases con doble sentido que corrompen, que hieren. Pues demos el paso a rechazar todo esto de manera decidida. Porque Jesús nos dice en Colosenses 3, 1, de manos del apóstol Pablo: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Recordad, habéis muerto al mal, al pecado, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal, lo vicioso, lo procaz, lo inmoral, lo grosero, los malos deseos y la avaricia, la idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, los hijos desobedientes, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas, en estas cosas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas de mal: la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas. Y soportaos unos a los otros, perdonaos unos a los otros. Si alguno tuviese queja contra el otro, actuad como Cristo, que os perdonó. Así también hacedlo vosotros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Fijaros que sin saber que íbamos a leer este texto, pues podemos relacionarlo con la explicación que dábamos de San Luis María Griñón. Cuando leemos en el Evangelio, como acabamos de leer, que esta vida escondida se manifestará delante de Cristo. Y cuando nos manifestemos, Él se nos manifestará. Pues esta flor escondida, este fruto escondido, será mostrado. Y es esto lo que estábamos explicando con la flor. Letanías de la humildad. Repetimos: Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Decimos: óyeme. Jesús manso y humilde de corazón. Decimos: escúchame. Jesús manso y humilde de corazón. Ahora decimos: líbrame, Jesús. Y daremos una muy breve explicación, sencillísima, de algunas letanías. Del deseo de ser estimado, líbrame, Jesús. Del deseo de ser amado, líbrame, Jesús. Del deseo de ser ensalzado, líbrame, Jesús. Del deseo de ser honrado, líbrame, Jesús. Del deseo de ser alabado, líbrame, Jesús. Del deseo de ser preferido a los demás, líbrame, Jesús. Del deseo de ser consultado, líbrame, Jesús. Del deseo de ser aprobado, líbrame, Jesús. Es decir,
Líbrame de que este deseo no me deje vivir y que de este deseo se vuelva tan egocéntrico que no logre yo colocar las bondades de Dios en primer lugar. Ahora vamos con los temores. Del temor de ser humillado, líbrame, Jesús. Del temor de ser despreciado, líbrame, Jesús. Del temor de ser reprendido, líbrame, Jesús. Del temor de ser calumniado, líbrame, Jesús. Del temor de ser olvidado, líbrame, Jesús. Del temor de ser puesto en ridículo, líbrame, Jesús. Del temor de ser injuriado, líbrame, Jesús. Del temor de ser juzgado, líbrame, Jesús. En el sentido que este temor se convierta en una enfermedad, de tal modo que pedimos a Dios que nos libre de estas obsesiones, de estos miedos interiores que no son de Dios. Ahora decimos: concédeme, oh Jesús, el conocimiento y el amor de mi nada. Concédeme, oh Jesús, la perpetua memoria de mis pecados. Concédeme, oh Jesús, la persuasión de mi mezquindad, de mi egoísmo. Concédeme, oh Jesús, el aborrecimiento de toda vanidad. Concédeme, oh Jesús, la pura intención de servir a Dios. Concédeme, oh Jesús, la perfecta sumisión a la voluntad de Dios. Concédeme, oh Jesús, el verdadero espíritu de compunción, de dolor de mis pecados, de mis faltas. Concédeme, oh Jesús, la obediencia sin reserva a los superiores, en tanto que sabemos que estos superiores practican el bien. Concédeme, oh Jesús, el odio santo de toda envidia y celos. Concédeme, oh Jesús, en tanto que se detesta la envidia y se detesta los celos. En este sentido, odiamos la envidia y los celos. Nos repugna la envidia y nos repugna celar a los demás. La prontitud en el perdonar las ofensas. Concédeme, oh Jesús. Cuántas veces nos regodeamos y las faltas se nos quedan como puñal en el corazón, esa espina de la cual todos los días sacamos supuraciones y sangre. Pues la prontitud en perdonar. La prudencia de callar en los asuntos ajenos. Concédeme, oh Jesús. Ese saber que en aquello que puedo esperar espero y no somos inoportunos con palabras inadecuadas que van a causar más dolor que sanación. Saber esperar, saber consultar, saber preguntar a los superiores antes de. La paz y la caridad hacia todos. Concédeme, oh Jesús. Es decir, no solamente es dar y ayudar, sino cómo lo hacemos, la delicadeza en nuestro actuar. El ardiente deseo del desprecio y de las humillaciones y de ser tratado como tú, Jesús, y la gracia de saber recibir todo esto santamente, concédeme, oh Jesús. Es el ardiente deseo del desprecio, sano deseo, es decir, de preferir cualquier desatención, porque sabemos que en ello no se nos va la vida. El que realmente nos debe dar la fuerza y la gracia es Dios, no las personas. Entonces, aunque no me den el premio,
yo sé que ya me lo he ganado en el cielo. En este sentido es pedir este ardiente deseo del desprecio, de no necesitar los premios humanos para poder estar contentos con los actos de amor que hacemos. Concédeme, oh Jesús. Ahora decimos, Jesús, concédeme la gracia de desearlo. Que los demás sean más amados que yo. Jesús, concédeme la gracia de desearlo. No de un modo enfermo, sino que yo pueda gozarme cuando el otro es admirado, cuando el otro es recibido con elogios, que yo pueda gozar de esto. Es decir, no caer en la envidia que antes pedíamos de detestarla. Que los demás sean más estimados que yo. Jesús, concédeme la gracia de desearlo, en el sentido de que cuando los demás son más agraciados es que van adelante hacia la vida eterna. Entender que es una competencia hacia la vida eterna, no una competencia humana. Por lo tanto, ser capaces de desear que los otros puedan ser preferidos, no importa. Que en la opinión del mundo otros sean engrandecidos y yo humillado, Jesús, concédeme la gracia de desearlo. Unos los comentamos y otros no, para no hacerlo tan largo. Y así poco a poco vamos comentando todos. Que los demás sean preferidos y yo abandonado, Jesús, concédeme la gracia de desearlo. Que los demás sean alabados y yo menospreciado, Jesús, concédeme la gracia de desearlo. Que los demás sean elegidos en vez de mí en todo, Jesús, concédeme la gracia de desearlo. Que los demás sean más santos que yo, siendo que yo me santifique debidamente al rogarlo, al pedirlo, al desearlo, que los demás se santifiquen. Jesús, concédeme la gracia de desearlo. Y esta última letanía explica muy bien las anteriores. Oh María, repetimos, Reina Madre, Maestra de los humildes, ruega por mí. Oh todos los justos, santificados, especialmente por el Espíritu de humildad, rogad por nosotros. Oremos. Todos los niños unimos las manos y los padres adultos. Oh Dios, que resististe a los soberbios y das tu gracia a los humildes, concédenos la virtud de la verdadera humildad, de la cual tu unigénito mostró a los fieles el ejemplo de su persona, para que no provoquemos nunca tu indignación, ensaltándonos en el orgullo, en la soberbia, sino más bien podamos someternos humildemente, según estas letanías, para recibir los dones de tu gracia. Amén. Por ello decíamos, y si no, os lo comento hoy, que aunque no entendamos, confiamos. Y esto también es obediencia a nuestros superiores y a este tratado de San Luis María Griñón, aprobado por la Iglesia, lleno de santidad. Letanías del Espíritu Santo. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos.
Repetimos. Cristo, escúchanos. Ahora decimos, ten piedad de nosotros. Dios Padre Celestial, Dios Hijo Redentor del mundo, Dios Espíritu Santo, Santa Trinidad, un solo Dios. Evangelio de hoy. Mateo 24, 42. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Comprended que si supiera el dueño de la casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría que abrieran un boquete en su casa. Por eso estad también vosotros preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre, viene Jesús, el que buscará nuestro testimonio, como decíamos antes. Bienaventurado ese criado si el Señor al llegar lo encuentra portándose así. En verdad os digo que le confiará la administración de todos sus bienes. Pero si dijera aquel malvado siervo para sus adentros, mi Señor tarda en llegar, y él empieza a pegar, a golpear a sus compañeros, y a comer y a beber con los borrachos, con los placeres, el día que él menos piense, llegará el amo, llegará el Señor, y lo castigará con rigor, y le hará compartir la misma suerte de los hipócritas, el mismo destino de los hipócritas, allí donde hay llanto y rechinar de dientes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Por lo tanto, hemos hablado de un Dios de justicia. Que la Virgen Santísima nos ayude a preparar como el hortelano, como el administrador, este jardín, esta administración, y podamos presentar estos frutos, estas plantas dignas, llenas de vida, estas plantas verdes, este trato amoroso, lleno de caridad para con nuestros hermanos, y que estemos siempre en vela. Gracias también a esta consagración. Oración a la Virgen Niña. Pequeña y dulce María, princesa mía, sin pecado concebida, estrella de mis días, y desde niña la más perfecta profecía. Ilumina esta vida mía, a veces enceguecida, sin ansias ni dicha, y totalmente empobrecida. Hazme pequeño, María, luz en estos días y resplandor en la oscuridad del alma mía. Hazme niño, pequeñito y dulcísimo, para que el buen Dios escriba lo que ha querido de esta vida para su gloria y como verdad que ilumina. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.